¿Qué tal, mi gente? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy en el podcast tenemos al licenciado en psicología Arnolfo Lucachín. Bienvenido, un fuerte aplauso para el licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. A ver, pues ya sabemos que eres Gracias, psicólogo, ¿verdad? claro. Platícanos más un poco sobre ti. Uy, me agarras de bajada, sí, me la avientas de un poco sobre ti. Sí, sí, Ahora, sí, ahora pues me tocó estar del otro lado, ¿no? sí, ándale, para que veas lo que se siente. Ándale, pues un poco sobre mí, soy licenciado en psicología, estudié maestría en psicología clínica, Ujú. otros diplomados ahí de psicología. Ah, ¿qué más? Me, Me gusta la vida alegre. No, no sé, pues, soy muy relajado, creo que soy muy cercano con las personas, Ujú. pero pues con ciertas personas. No sé qué más quieren saber. Okey, no, perfecto, es suficiente, o sea, lo que tú te sientas a gusto, que consideres que sea importante para que la gente, pues, más o menos diga: "Ah, mira, este cuate se dedica a esto", sí. Ah, No. ok. Bueno, específicamente en mi carrera, pues sí, me dedico especialmente a atender casos, ya sea a nivel individual o de pareja, Ujú, muy asociados a temas de ansiedad, conflictos de pareja, situaciones de depresión. Muchas veces, por ejemplo, una situación de depresión la abordo más en el punto de cómo se desarrolló a partir de la convivencia familiar y qué elementos necesitan ser modificados para que la persona pues no nada más se sienta mejor, sino que ya no recaiga en ese u otro tipo de trastornos psicológicos. Esa es mm, como mi principal labor. Tengo como una función que a mí me gusta llamarlo mucho como tengo una función de mover cosas, no ujú. tanto de curar personas, sino Sí. que digo, veo que esto hay que mover, esta pieza la movemos y ay, se medio desarmaron las cosas y hay que rearmarlas. Ah, okey, perfecto. Y, vamos un poco hacia el inicio de la vida de Arnulfo. ¿Ok? ¿De dónde eres? Originario, soy de aquí de Tepic, Ujú. estoy registrado en Aguacatlán, aunque nunca he ido a Aguacatlán yo. Bueno, fui a que me registraran, Sí, pero solamente para eso creo. pero, ¿y sabes por qué te registraron Sí, allá y no aquí? sí, tengo ahí la historia de que yo tengo 3 apellidos, Ujú. Cortés Lucachín López, ¿sí? Ah. Es mi mamá, mi papá y el lechero. No, Ah. no es no, no es cierto. Son 2 de mi papá, que es Cortés Lucachín, y Ajá. López, que es de mi mamá. No querían que desapareciera el Lucachín, porque era el materno de mi papá, por así decirlo. Ah, okey, okey, okey. Y tengo entendido que no quisieron en Tepic, no quisieron en Jala, no quisieron en varios lugares, solamente en Aguacatlán O sea, quisieron. que le anduvieron buscando para que Ajá, se sí, sí, quedara sí. eso. Y Ah, por okey. eso mi acta es de Aguacatlán. La verdad es que no conozco Aguacatlán yo. Ah, okey, okey, okey. Es un Pero, municipio muy bonito. pues qué bueno. Sí, es un municipio muy bonito, Sí. ¿verdad? Ah, okey, okey. Y eres de aquí de Tepic, Ajá. de ¿cómo eras tú de niño? De niño, pues fíjate que no tengo así como todos los recuerdos demasiado, Ujú, pero en general pues recuerdo que me gustaba mucho divertirme, aunque sí siempre creo que fui bastante reservado. ujú. Aunque por ahí hay varias fotos de que por más reservado que sea, me gustaba mucho como el tema de la música, el teatro, Mm, o sea, como que siempre me motivaba a participar en estas cosas como frente al público. okey. Pero siempre yo, por lo menos yo, me recuerdo muy reservado con otras personas o Ujú. otros niños, aunque sí, bastante alegre, hasta donde yo recuerdo bastante alegre y con pocos amigos, pero buenos. Ah, okey. ¿Y toda tu vida has vivido aquí en Tepic? Estuve viviendo en Tepic durante pues bastantes años, hasta yo creo que mi adolescencia y juventud, y posteriormente me mudé a Jalisquillo, o Ah, okey, okey. Jalisco, Sí, 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 en la ciudad de CDX, Jalisco. CDX. Sí. Ajá, vivo actualmente en Jalisco, pero pues básicamente según yo Jalisco y Tepic es lo mismo, ¿no? O sea, Sí, pues ya es no es un nada lo puente, que lo sí, divide, sí. sí. Hay quienes me dicen, ay, ¿no te da flojera? Digo, está, hay lugares más lejos de Tepic que La Jalisco, o sea, sí, cantera, la por cantera, ejemplo. por ejemplo, Sí. pero no, ya llevo viviendo en Jalisco 8 años, 10 años Ujú, más o menos, y bastante cómodo, la verdad. okey. Sí. ¿Y cómo te lo pongo así para Ujú. cuando estabas chiquito, Ajá. cómo fue el tema económico en tu casa? O sea, Ah, ok. para empezar, ¿tenías a tu papá y a tu mamá Sí, sí, contigo? sí.
pues ahora que uno ve ya de grande, no, pues la neta, yo pensé que no teníamos nada y sí teníamos, Mm. o chin, no teníamos y ahora lo Y ahora me confirmo, doy ¿verdad? cuenta. Sí. No, fíjate que yo tenía a mi papá y a mi mamá, pues, bien, ambos trabajaban. Ujú, Económicamente creo que, pues, bien, o sea, realmente nunca le batallamos, a excepción de 2 épocas. La primera creo que en la recesión del 90 y algo, ujú. pero ahí yo creo que todo el mundo le batalló. Sí, Sí. todo el mundo le batalló y me consta porque sí, en mi familia sí empezaban a ahorrar algunas cosas, Ujú. pero no nada más era mi familia, o sea, O sea, sí. se veía por todos lados, Sí, sí. todas las familias, pero aún así realmente no le sufrimos económicamente, ¿no? Pues, las típicas dificultades, ¿no? De llegar a fin de mes y este tipo de Ujú, cuestiones, porque en aquel entonces recuerdo que rentábamos y sí, sí a veces era como eso, ¿no? El de la renta y eso, ujú. que yo estaba muy morro y no, no ¿Tus pap recuerdo de tus ese papás a qué punto. se dedicaban? Ambos son psicólogos, sí, Ah, no, ambos pues son vas siguiendo psicólogos. la Sí, ándale, haz de la cuenta que parte de eso es porque elegí la psicología. ujú, Y la segunda época donde sí le batallamos bastante no bastante, porque siempre hubo para comer y para ciertos lujitos, pero a diferencia de cómo estamos acostumbrados, fue un poquito más cuando se enfermó mi papá, ujú. que pues ahí él tuvo que dejar de trabajar, aún le pagaban y esta cuestión, pero pues los tratamientos, todo lo que implicaba, ahí sí, sí fue un periodo un poquito difícil, pero tampoco crítico, ¿no? O sea, Sí. económicamente siempre creo que hemos estado bastante bien. Creo que tengo menos dinero ahorita que antes, pero, pero espero no ser el único. Sí, sí. No, bueno, suele pasar, no sé si fue tu caso, pero, pues, a mí en la universidad me acuerdo que me decían así de que: "No, saliendo tienes que ganar veintitantos miles de pesos, y Ujú. si no te pagan eso, pues, no es buen empleo", y sales y ves y dices: "Chin". O sea, no es ni la Y, mitad de lo que me decían que tenía que ganar, ajá, y ya lo he comentado esto en otros y lo podcasts, tengo que tomar, ¿no? pero sí, o sea, es algo pues, no sé si sea en todas las carreras Ujú. o si nada más sea en la mía, ¿verdad? Pues ahí sí que no sé, yo creo que es en todas, pero veo que sí es diferente cómo se les enseña a cada uno. Por ejemplo, en psicología, mi experiencia fue que en realidad, bueno, hay una cosa que sí tengo que agradecer, que es que en la universidad donde yo estudié, la Universidad del Valle, pues sí, varios de los docentes tenían sus propios negocios, sus propios consultorios y eran bastante emprendedores. Ujú, Entonces, sí, pues obviamente sí te hablaban del tema de salir a ganar dinero y esta cuestión, pero como que sí estaba bastante aterrizado en ese punto de tú tienes que buscarle, sí, o sea, ujú. tienes que buscarle y depende mucho del cómo te muevas o lo que sepas o el cómo te Mm, introduzcas en el mercado. Y sí me he percatado que otros colegas de mi carrera que estuvieron en otras universidades, pues principalmente tenían docentes que más bien tenían bases, plazas o ujú. trabajaban solamente para la docencia y pues una perspectiva muy distinta porque pues la verdad, ahí sin que se ofendan ahí, pues la verdad es que nada más estaban así, con las manos de pues qué me llega. Y Sí. de, no hay plaza, entonces no hay trabajo. No hay base, no Mm, hay trabajo. No hay un contrato en una empresa, no hay trabajo. ujú. Y entonces, afortunadamente, yo tuve pues varios docentes bastante buenos que además de buenos en su rama, pues la verdad es que sí te sembraron esa semita de no por el tema nada más económico, ¿no? Sino de realmente Que emprende le tú gustaban lo que y estabas busca, ajá, busca especializarte en lo que tú eres bueno. ujú, Entonces, creo que esa fue mi perspectiva, pues. ujú. Sí, y ahora, estabas en la primaria, Ujú, des todo bien, pues, entre comillas, podríamos ujú, decir. sí. Entras a la secundaria, ¿y cómo es Arnulfo en la secundaria? Ok, bueno, es que ahí, por ejemplo, en la primaria, en realidad, pues yo siempre fui aburrísimo, güey, así machín. Regresándome un poquito, en realidad la primaria, o sea, es todo bien en el sentido de que, pues, en general las cosas estaban bien en familia, siempre han Ujú, estado, pues, en general bastante bien, a excepción de la enfermedad de mi papá y, pues, otros que otros detallitos. Pero la escuela, la verdad es que siempre fui bien malo. Pues o sí, sea, sí, sí, sí fue bien malo. burrazo. Sí, no sé si burro, porque realmente sí entendía las cosas, pero sí recuerdo muy claramente que hacía las cosas hasta para molestar a los maestros. O Ay, sea, o sea, y rebelde el amigo. más o menos, algunas cosas sí y otras no. Ajá, Pero me acuerdo de castigos sí bien humillantes que me ponían y que yo decía, ¿y por qué? O sea, ¿yo qué hice, no? O ¿cómo sea, cuál? A ver. un ejemplo, hubo clases que tuve que tomar viendo hacia la pared en la esquina. No sé por qué, la verdad es que no Ujú, recuerdo muy bien por qué. A lo mejor sí hice algo bastante malo. sí, A veces, nada más me separaban y no, este güey no va a aprender y ya, ya, por otro lado, ya, pues bueno.
Entonces, como que desarrollé una relación con la escuela muy de, pues lo entiendo y con lo que sea que pase, estoy bien. Ajá. Y también mis papás nunca me presionaron mucho sobre el tema ni de calificaciones ni de hacer las cosas, Ujú. porque ellos veían que a mí me gustaba leer desde muy chico. Entonces, siempre Pues, he leído, siempre he estudiado y siempre me aprendo el contenido. de Entonces, una manera u otra te estabas educando, vaya. ajá. Ya cuando entré en la secundaria, sí me acuerdo que sí sufrí un poquito en esa cuestión, en el cambio, porque es más, me acuerdo que de primaria a secundaria yo lloré, güey. Yo lloré de cambiar, pero porque me iba a encontrar con los mismos maestros y los mismos alumnos. Ajá, y yo ya estaba harto de no querer estar con ellos, o sea, en sí, Chale. y pues ni modo, era el lugar donde tenía que estar. Ujú, Afortunadamente o desafortunadamente nada más duró un año por la situación de enfermedad de mi papá, ujú. pero me ayudó muchísimo eso a mí porque ya no traía como ese estigma de los maestros de este es el burro, porque el primer año de secundaria sí fue horrible, del burro pasó de sexto a primero de secundaria, Sí, sí, sí. y los alumnos que no todos me conocían, pero ya varios que sí me conocían, pues también ya me trataban igualito, entonces sí, el primer año la verdad es que sí fue bastante horrible, Entonces, sí. ahorita que comentas, entonces te hacían bullying. No, no me hacían bullying, pero o yo nunca lo percibí como un bullying, pero sí recibía cierto nivel de rechazo, Ujú, aunque por otra parte, pues había quienes sí se llevaban bien ujú, conmigo. Era más bien una cuestión de que no me sentía muy cómodo con ellos, con mis compañeros y con los maestros, pero no, ujú, nunca sentí como que específicamente a él es el que nos vamos a fregar, ¿no? O sea, mm, era general y parejo, sí. pero realmente no me sentía cómodo en esa situación, ¿no? Ok, ok, ok. Este, en segundo año de secundaria yo estaba en colegios, el Fray Junípero, Ujú, y cambio a secundaria, a la Federal 2, el ujú. Centro Correccional 2. Y ahí sí fue bastante distinto porque para empezar, personas de todo tipo de ingresos económicos y mientras que en los colegios la verdad es que pues yo era el pobre, haz de cuenta, Ujú. y los demás pues de pues, Sí. muy alto nivel. No sé si todos, pero yo recuerdo que algunos sí. Y acá no, pues te podías encontrar desde gente con mucho dinero a gente con muy escasos de recursos. Ujú, También el ambiente muy distinto, muy ujú. distinto. Y ahí sí le entré al desmadre, pero bien. Ya te entró ahí. Sí, 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 ahí sí ya fue rebelde tal cual, Ujú, pero porque, digámoslo así, como que el entorno lo requería. ujú, Un ejemplo, me acuerdo en segundo de secundaria, yo me sentaba hasta atrás y un compañero me dice, hey, voltea ahí, y saca de su mochila una pistola, güey. Y yo así, de, ay, sí. O sea, ese tipo de cosas son las que veías en la Federal 2 y diario, ¿eh? Diario, o sea, realmente no era ni siquiera como extraño, o sea, ujú. diario te topabas algún tipo de situación de delincuencia ahí, entonces, pues te adaptabas, te adaptabas. Un saludo para Sí, sí, yo no sé si sigan igual, la verdad, Sí. O sea, no, pero no digo que sí, 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 ¿verdad? Pero. pero no, pero sí, la verdad es que sí estaba grave ese asunto Ujú. pues ahí sí me rebelé bastante, la verdad. Y cuando dices que te rebelaste, ¿a qué te refieres? ¿Qué hacías? Pues mira, yo creo que ahí va en varios sentidos, ¿no? La primera, destrucción de la propiedad, pero Ujú. pues el típico rayar. Eres grafitero. No, nada más rayar por rayar, Ujú. romper cosas, a veces sí romper cosas de compañeros. Ahí quiero como aclarar un punto que para ese punto ya había muerto mi papá. Sí, Mm, entonces ahí sí fue como que el desahogo. Yo en ese momento no era consciente de ese punto, ¿no? ujú. Pero sí era como el desahogo, el desmadre, y me junté con muchos compañeros que también tenían muchos problemas familiares, no graves, pero tenían problemas familiares, entonces sí, Y era el desmadre por desahogar, yo creo, ¿eh? Ahora lo veo para acá y digo, era por era por desmadre. soltar Sí. el enojo, Ujú. la tristeza. ¿Y de qué falleció tu papá? Él le dio cáncer, según recuerdo es un tumor cerebral, sí, Mm, ajá. Recibió operaciones, le extirparon tumor, creo que volvieron a aparecer y pues el cáncer terminó haciendo metástasis y fue un proceso bastante lento y ahí sí le sufrimos como familia, pues, ok. ahí sí, Sí, pues, es algo muy difícil. ¿Y claro. cuántos años tenías cuando falleció tu papá? Ay, no me acuerdo si tenía 12 o 13, Ujú, pero sí recuerdo que fue en el punto de secundaria, de cambio de primero a segundo de secundaria. Entonces yo creo que ok, tenía unos 13 años, 13 y cachito a lo mejor. ujú. ¿Y cómo te llevabas con tu papá? Es que ese es el detalle, fíjate que hay cosas que no me acuerdo mucho de cómo nos llevamos, porque cuando él se enferma, pues yo todavía estaba bastante morro. No me acuerdo bien qué edad tendría, la verdad. Ahí Ujú, no quisiera decir una fecha porque no me acuerdo y tampoco es como que haya
no es como algo que todo el tiempo esté reviviendo, entonces Sí. tendría que te gusta unos 8 o 9 años. Ujú. Entonces, aunque sí conviví con él pues bastante tiempo, pues cuánto es el periodo de conciencia de un niño, ¿no? O sea, 6 años es cuando apenas empiezas a Sí. desenvolverte bastante bien. Entonces sí recuerdo que aunque sí me llevaba lo que me llevaba bien con él, pues realmente no siento como que lo haya conocido a profundidad porque pues a partir de cierto periodo pues ya fue transportarlo que pues por ejemplo sus tratamientos, o sea, fue más como enfocarse en la enfermedad y ya no era tanto, por lo menos lo que yo recuerdo, no era tanto la convivencia de familia, de papás e hijos, ¿no? Sino Ujú. era como más cuidados Hay que hacia. ayudarle a él y hay que entrarle todos con Ajá, todo. sí, que es algo que pues pasa en todas las familias Sí. donde hay este tipo de situaciones. Ujú. Pero según lo que yo recuerdo me llevaba bastante bien, eso sí. Ujú. Sí, nada más que no recuerdo muchas cosas, pues. Sí, pues, ¿cuántos años tienes ya? Ya ahorita tengo 34 años recién cumplidos, ya estoy Ya, betarrón. ya Sí, vas, ya estás más para allá que para ya, acá. ya estoy más para allá que para acá, sí. Ah, ok. Y fallece tu papá Ajá. y dices que no recuerdas, o sea, no recuerdas cuando se enfermó y todo el No, proceso, sí, pero sí lo recuerdo, o sea, nada más no tengo recuerdos tan vívidos y ujú, tan claros de muchas cosas. ok. Ajá, sí. De fallece tu papá y ¿qué hacen ustedes? ¿Se quedan donde estaban viviendo? ¿Se tienen que Mm, mudar? uy, fíjate que no me acuerdo, ¿eh? Para cuando falleció, creo que sí nos quedamos viviendo ahí en esa casa un tiempo. Ah, porque esa es otra. No sé cuántas veces me he mudado yo, unas 6, 7 veces, Ujú. desde que estaba chico. Entonces, Sí. este, sí, creo que nos quedamos viviendo ahí unos 2 años, a lo mejor. Y ya a partir de ahí ya fue cuando ya nos mudamos, pues mi mamá ahora sí que se tuvo que fletar. Ujú, Afortunadamente, pues sí, mi mamá es bastante competente en su trabajo, entonces es bastante solicitada. ujú. Entonces, realmente, digámoslo así, el tema económico no fue un problema porque mi mamá siempre fue bastante capaz de cubrir Se la todas, rifaba. sí, todas las Sí. necesidades por su propia cuenta. Nos mudamos, duramos un tiempecito ahí en la casa, fue un poco difícil la adaptación, pero en realidad tampoco fue algo traumático, ¿no? O sea, más traumático de lo que necesita ser o de lo que es ya, por su propia cuenta, no fue algo así tan grave, pues. Mm. Sí. ¿Y todavía tienes contacto con la familia de tu papá o fue Ah, así de más que... o menos, más o menos. Porque, o sea, yo Sí, te lo platico porque, claro ejemplo, fallecen los abuelos sí, y ya los hermanos ni se ven, ni se juntan, ajá. ni nada. Pues yo te digo, o sea, ¿seguiste en contacto con Mm, ellos o fue mira, como que de ajá. sí, pero de lejecitos? Ajá, yo creo que es más bien eso, fue más como de sí, pero de lejecitos. Ahí hubo unas situaciones que pues realmente yo no me sentía cómodo. Ujú, O sea, no nada grave realmente, pero yo no me sentía cómodo realmente conviviendo con ellos. ujú, Entonces no fue así como de que yo quisiera seguir eso, pero realmente no tengo una mala relación con ellos tampoco, ¿no? O sea, mis respetos y son muy buenas personas. ujú, Nada más yo no me sentía muy vinculado a ellos, ujú. sí, o sea, entonces sí nos hablamos, nos contactamos, estamos ahí ubicados, pero si te soy sincero, mira, la verdad es que yo tampoco tengo mucha relación con la familia de mi mamá, ajá, por otras situaciones, ¿no? Sí. Ahí sí ya un poquito más problemáticas con ciertas personas, pero específicamente más bien como que nunca estuve muy vinculado con la Mm, familia de mi papá, aunque sí recuerdo que llegué a convivir mucho con ellos, pero no sé, no lo sentí yo pues de querer seguirlo. sí. Ujú, Sí, pues es que cuando pasan ese tipo de cosas, usualmente el papá es el que ya sea el papá o la mamá de cada lado, ujú, es el que, no, es que así es, no le hagas caso, vente, ujú. vamos con ellos Sí, o sea, y si no está esa persona y tú no estás muy pegado a ellos, pues ujú. dices, pues ¿a qué voy? Sí, fíjate que nunca realmente lo he procesado tanto, pues, o sea, no es como, es que ni siquiera fue un tema problemático para mí, ¿no? Fue Ujú, más como no sentía las ganas o la necesidad, aunque me caen muy bien en realidad, pero no sentía esa conexión. ujú. Y también considerando que para cuando falleció mi papá, pues yo estaba en la adolescencia, entonces, Sí, pues tú digámoslo andabas en así, yo estaba plenos. buscando hacer otro desmadre y lo que menos quería realmente era ver a mi familia, ¿no? Ahora, ¿eres hijo único o tienes otros No, hermanos? tengo un hermano menor, ajá, tengo un Ok. hermano menor, ya no tan menor, pero, pero tengo Sigue un siendo hermano menor que menor. tú, sí. Ok.
pasa esto, Ajá. ¿cuánto tiempo duró tu faceta de rebelde? Ah, O sea, nada más yo creo fue... que nada más la secundaria Ujú, y no, a lo mejor ni siquiera toda, porque tampoco era como un desastre total. O sea, ujú, siempre traté de como de hacer lo necesario para, pues, como cumplir con mis tareas y demás, ujú, ¿no? Pero yo diría que la secundaria, en la prepa ya era más como un hábito el juntarme con personas de este estilo, ujú. pero no es como que yo quisiera ya ser destructivo, ¿no? Sí. Entonces, 2 años, ¿qué te gusta? Dos Ujú. años. Ya para cuando entré a preparatoria, en realidad ya era más como por diversión y ya no tenía esas ganas de destruir ni de Sí, hacer sí. cochinero, ¿no? Ya era como, está bien, Sí, vamos, fluyendo. okey. ¿Y tu mamá qué te decía durante este tiempo donde tú andabas de rebelde? Y, Sí, o sea, siendo psicóloga tu sí. mamá, o sea, ¿te sentaba y te o Pues es sí, que sé que es un poco ajá. diferente cuando son familiares, pero me imagino que, pues, bueno, yo si fuera psicólogo, pues es mi hijo, pues lo voy a terapiar, como dicen Ándale, sí, sí, sí. vulgarmente, ¿verdad? Sí, sí, No sí. no sé si te pasó No, eso. pues es que, o sea, sí platicaba conmigo, pero es que te digo, o sea, sí, a pesar de que fui rebelde, en realidad traté de siempre no hacer cosas demasiado extremas ni que Ujú, tampoco fueran tan perjudiciales. sí, Entonces, cómo plantearlo, pues platicaba conmigo, pero en realidad nunca, es que curiosamente esto sí recuerdo mucho de mi papá y de mi mamá, nunca he sentido que nos ejerzan a mí y a mi hermano una presión por comportarnos de una forma específica, ujú, sino como que apelan mucho a de que tú tienes que comportarte como tú decidas ujú. y pues enfrentar las consecuencias, ¿no? Ah, okey, sí. Ajá, entonces, aunque sí platicaba conmigo, pues en realidad yo no recuerdo regaños Ujú. realmente. Lo único que sí recuerdo es si es como de, oye, pues, esto sí es riesgoso o esto, Ya bájale, ¿no? ajá. Sí. Sí, entonces, digámoslo así, tampoco, o sea, era rebelde, pero no era, No eras no. acá muy, 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 No, o sea, digamos era rebelde fresa. Sí, o sea, decía hasta aquí, porque hasta aquí es donde yo puedo manejarlo, o ajá, hasta aquí es donde sí soy yo o no soy yo, ujú. ¿no? Y Pero ahora, sí, ¿cómo eras ¿en en qué? la prepa? En la prepa, fíjate que es que en general siempre he sido muy tranquilo. Ujú. Sí, o sea, me gusta echar despapalle, pero siempre he sido muy tranquilo. Dentro de vaya. Ajá, ándale, o no sé si más bien sea comparado con quienes me Ajá, junto, soy más tranquilo, ¿no? Pero en la prepa, pues sí, más sociable. Me acuerdo que empecé a dejar crecer el cabello, no me acuerdo muy bien por qué, me empecé a dejar crecer el cabello. Me gustaba un poquito más esto como pues, la moda alternativa, la música un poquito más alternativa a lo que se usaba, ya ahorita ya es lo común en realidad. ujú, Y pues no, pues muy tranquilo en realidad, aunque pues sí me gustaba ya echar fiesta y empezar a probar el alcoholito y ese ujú. tipo de ¿Y cuestiones. cómo eras con las muchachas? No, siempre he sido bastante tímido, ¿eh? Sí, 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 siempre he sido bastante tímido. ujú. Mi primer novia fue como a los 18, 19 años, güey. Pues ya casi saliendo la prepa entonces, o si no es que en la Sí, universidad ya. no, creo que no, entonces no. Yo creo que estaba en segundo de prepa, segundo o tercero de Unos prepa. 16, 17 Ándale, años. sí, no me Ajá. acuerdo muy bien las fechas, pero sí, o sea, realmente no, Sí. siempre he sido bastante timidón con las muchachonas. Ujú. Sí, sí. Es más, casi recuerdo que mi primer novia más bien fue ella la que se me declaró a mí, ¿no? Ah, ¿tanto Sí, así? sí, es que sí, oye, de por sí, los hombres no agarramos indirectas Pues y, ándale, y y aparte acá de tímido, pues menos. menos. Sí, sí, sí. Okey. Bueno, terminas la prepa Ajá, tranquilo, podríamos decir. ajá. Sí, ¿Dónde estudiaste la prepa? en la preparatoria 13 o el centro vacacional 13. Okey. Así, realmente, mira, si te soy sincero, yo siento que la secundaria y la prepa no estudié nada, ¿eh? Ujú. O sea, Así, no, te lo juro. Es más, o sea, ¿por ti o porque no, lo por que el te enseña? sistema y la Ah, prepa, güey. eso. Sí, 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 es que ahí te va. Yo en la primaria, Ujú, yo tengo bien claros los recuerdos de que sí te ponían a estudiar mucho. Y cuando entré a secundaria empezamos a ver cosas que yo ya había visto en la primaria. Entonces eso como que empezó a estimular mucho que a mí me diera flojera. Entonces sí fue, bueno, mm, cuando entré a secundaria pública, ujú, y la neta sí, el programa educativo sí es bien distinto. mm, Y yo me acuerdo que en la secundaria
Había cosas que se me complicaban como cualquier persona, pero en Sí. general me la cachetoneé bien fácil porque la mayor parte de las cosas ya se habían visto en primaria. Ujú. Y eso en tercera de secundaria. Y en la prepa fue parte de lo mismo, o sea, había cosas que yo ya había visto en primaria y en la prepa era Apenas como, te los estaban enseñando. ajá, no todo, obviamente, porque ya es un contenido Sí, más distinto, ¿no? Pero digámoslo así, es como de si le prestaste atención suficiente, en realidad las bases lógicas ahí estaban como para resolver lo demás, ¿no? O sea, sí. como para que se desarrollara. Y entonces, digámoslo así, no fui de buenas calificaciones porque realmente nunca me puse, Ujú. pero no se me complicó demasiado tampoco porque la verdad es que hubo maestros que aprobé comprando ropa, comprando desayunos, pintando bardas, o sea, Ah, sí. sí, es que sí, es súper común en la prepa 13. No sé en las demás prepas, ¿no? Pero en la Ujú. prepa 13, en cuando yo estudié, era una situación súper, súper común. Oye, a ver Ah. si no me quitan el certificado de preparatoria ahorita. Pues lo paso, chingue su madre, ¿eh? Me aviento el Ceneval. Ándale. Ya se lo paso con 10 para que se les Sí, ándale, quite, sí, sí, sí. sí. Oye, pues está cañón eso. Sí, la verdad es que yo no estudié en la prepa, yo siento que nada más fui a conocer gente. Ujú, Y gente que todavía conozco y estimo muchísimo y sí, me he separado un poquito más de ellos, porque varios de ellos se metieron en situaciones de drogas ujú. y ahí sí pinté mi raya porque dije, no, yo no Sí, quiero pues, entrar en esa situación. o sea, suena gacho, pero Ajá, pues igual si te lo topas en la calle, sí, ¿qué onda? sí. Pero así de, sí, sí está cañón eso, Sí, sí. y hay otros que en los que no tengo tanto contacto, pero yo creo que ya es más bien por estilo de vida, no es Ujú, porque no quiera verlos, sino que pues ya están casados, yo no estoy casado, ya tienen hijos, yo no tengo hijos, entonces quieras o no, pues sí se van separando como las cosas que vas haciendo ujú, y en ese tipo de cuestiones. ok. Y ok, terminas la prepa. ¿Y dónde estudiaste la universidad? Estudié en la Universidad del Valle de Matatipac o Univam. Eso está aquí en Tepic. Sí, está aquí en Tepic, ajá. Ok. Está casi a un lado de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ujú, está por ahí. Y pues la verdad es que bastante bien, o sea, para mí fue como un sistema bastante suave, eh, pero, pero la verdad es que sí aprendí bastante. Sí, ahora, ¿trabajabas mientras estudiabas o puro estudiar? nada más un tiempo. Sí, mi mamá sí era muy del estilo de que estudias o trabajas, ¿no? Pues Ujú, creo que es un miedo en general de mamás mexicanas, sí, de que no trabaje porque le va a gustar el dinero y ya no, ándale, ajá. sí, sí. Aunque no lo llevó a ese extremo mi mamá, ¿no? Pero sí, sí trabajé, pero nada más un tiempo, que Ujú. fue ya el último periodo. Y la verdad es que sí es una friega, ¿no? Sí, Sí, sí es sí. una verdadera friega. Pero no, principalmente nada más me dediqué a estudiar Ujú, y ya después trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero ok. sí. Y fiestar. Eso sí. Ahora, terminas la universidad, Ajá. Ajá. ¿qué haces? Este, Fíjate que ahí estuvo complicado, porque salir de la Universidad de Psicología es muy complicado en México, y ahí sí creo que puedo hablar por México, sobre todo como en universidades particulares, porque no siempre hay un sistema de seguimiento de qué hacen los alumnos. Ujú, Entonces creo que un año en una cafetería, no me acuerdo qué otros trabajos así como eventuales agarré, y sí fue como un periodo bastante frustrante porque decía, bueno, ya salí y ¿qué hago? qué O hago, sea, ¿no? sí. Sobre todo porque, como te digo, no siempre en universidades particulares hay como un buen seguimiento de qué hacen sus alumnos Ujú, y si hay una conexión con que tengan un trabajo y demás. Este, Ahí sí le batallé hasta que empecé a poner mi propio consultorio porque dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues obviamente para eso te estoy hablando que fueron años y que también estudié en ese ujú, periodo, ¿no? O sea, fue de que trabajaba como mesero y me ponía a estudiar. ujú, También practicaba, busqué hacer servicio social voluntario para practicar todavía más, para que me coacharan, ¿no? O sea, sí. como de, mira, lo estás haciendo bien, estás haciendo esto mal. Ujú, O sea, sí fue como un proceso de algunos años en los que todavía no ejercía. Una parte porque no había como, para cuando yo salí fue como en el 2010, 2011, y ujú. acaba de haber una crisis económica hipotecaria del En 2008, 2008, 2009. que se empezó Sí. a sentir acá en México entre 2010 y 2011. Sí. Y entonces no había chamba de nada, güey. O sea, buscabas de almacenista y no había No. chamba. Y sí le batallé un poquito en esa parte, pero al final de cuentas
pues, chambas feas hay en todos lados. Ujú. Entonces agarré un montón. ¿Cuál Y, fue la peor que agarraste? ay, güey, trabajar en Modatelas, yo creo. Sí, o Parisina, no me acuerdo Parisina, trabajé en Sí. Parisina, Modatelas no. No, sí está bien gacho, Mm. porque aparte de que todo el tiempo estás cargando cosas, y yo estaba bien ñenguito en ese momento, tienes señoras gritándote porque salió mal el corte, o sea, dices, ¿Y no te albureaban con las típicas de la tela? no, porque casi todas las que trabajan son mujeres y muchas Mm. veces son mujeres ya casadas y bien tímidas. Ah, okey, okey, okey. Entonces, sí, sí, entonces no me albureaban. Bueno, mis amigos sí, pero ahí no, y yo creo que duré como 2, 3 meses y no aguanté nada. Y Ujú. dije, no, ya, o sea, Ahí muere. terminaba cansado, pagaban bien poquito, las señoras Ujú, te gritaban o se enojaban cuando no te salía algo, o sea, ujú. sí, era feo, 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 sí, feo, feo. sí. Y ya después puse mi propio consultorio y ahí fue buscando, evaluaba personal para que entraran a trabajar a guarderías, o sea, Ujú, fui como abriéndome camino así, dando pláticas, capacitaciones, o sea, entre que me iba entrenando y preparando, me fui abriendo caminito y ya después ya como que monté bien mi consultorio, ujú, no sé, unos 3, 4 años después de haberse egresado. ujú. Y pues de ahí para adelante, sí, siempre me he dedicado a consulta y ya después empecé a dar clases. Ajá. Okey, ¿y dónde diste clase? Di clases, he quedado en varias universidades. Una fue en el ISIC, no recomiendo dar clases ahí. Pues, normal, bueno, pero eso sí, en el ISIC, fíjate que es de las universidades que he visto que tú puedes llegar como maestro y nada más traer una USB, Ujú, y ahí van a tener bocinas, proyector, televisiones, bien al tiro. pizarrón, todo, todo, tecnológicamente hablando, la verdad es que mis respetos, Ujú, porque tienes y te cumplen tu caprichito tecnológico, así, sí. y la verdad es que eso está perfecto. Pero el sistema no me agradó tanto, ¿no? Ujú, Después de ahí empecé a trabajar en la Universidad de Especialidades. Tampoco o sea, entré muy entusiasmado ahí, ya no, después ya no tanto por ciertas cosas que sucedieron. ujú, Ya después di clases a nivel maestría en la Universidad de Matatipac y en general la mayor parte del tiempo que di clases fue en la Universidad de Especialidades y una porción en ISIC. Y en otra en una universidad que se llamaba Sede, que la verdad ahí sí duré poquito, pero porque sentí que exigían demasiado comparado con lo que pagaban. mm, Sí, sí dije, mira, sí está chido tu plan, pero pero la neta no, yo ya no estoy para andar perreando sí. el peso tan gacho. Sí, Y fíjate, y como que todos llegamos a ese punto, donde dices: "No, yo ya pasé por suficiente como sí, para ganar tanto y hacer todo esto. No, sí, yo no estoy para eso". sí, sí, sí. Y fíjate, y ahí sí me gustaba mucho el programa, ¿eh? Y cómo Ujú, estaban dirigiendo la carrera. La verdad es que sí, en sede, ahí chequenlo por si quieren, si les interesa a los que quieren estudiar psicología. Yo sí vi que sí le estaban metiendo bastante galletita al cómo estaban haciendo las cosas, ujú, pero ahí fue más como una decisión personal de decir, pues, mm, ¿sabes qué? Lo que ofreces comparado con lo que estás exigiendo, pues no está tan chido y no mm, es como que hubiera tantas cargas horarias porque apenas estaban empezando. Entonces sí fue como, mm, pues a futuro se ve como algo sólido, sí. pero a corto plazo la neta no me convenía. Ah, Y sí okey, fue así okey. como, pues cámara, me separo para no salir mal. Y regresando, bueno, más bien, vamos a regresar un poquito a la Ujú. prepa, o al momento, ¿tú en qué momento te diste cuenta que querías ser psicólogo? Pues es que, ¿sabes qué? No creo que me haya dado cuenta, sino como que era una decisión que ya tenía tomada o no sé muy bien. Este, no fue una decisión que realmente haya pensado mucho tiempo. Ujú, Yo sé que a lo mejor es como de, ¿a poco sí te aventaste? Pero es que, digámoslo así, en mi casa desde muy, muy pequeños, pues siempre se hablaba de psicología. O ujú, sea, siempre había temas de psicología entre mi papá y mi mamá. ujú, Entonces, digámoslo así, como que eran temas con los que yo ya estaba acostumbrado a hablar. Sí, ujú. no digo que ya lo supiera, ¿no? Nada más era como muy, muy, muy ad hoc, o sea, era como, es natural para mí hablar de estas cuestiones. Sí. La otra es que la mayor parte de los libros que estaban en mi casa también eran de psicología. Entonces, yo desde los 9 10 años ya estaba agarrando libros de teoría de personalidad. No les entendía nada, ¿no? Pero, Pero tú lo pero ahí leías. estaba y de repente sí, como que había ciertas cositas me preguntaba y preguntaba a mi papá, a mi mamá y ellos me hacían más preguntas y como que yo terminaba llegando a mis propias conclusiones de ciertas cosas. Ujú, Probablemente mal, pero como que me interesaba, ¿no? Y cuando se enferma mi papá, él me enseñó a aplicar pruebas psicológicas, no para que yo las dirigiera, sino porque haz de cuenta que por su tumor, él ya no podía mover su mano dominante.
Sí, Mm, entonces él tenía que ya mover la izquierda, pero pues acostúmbrate con la mano izquierda. ah, Y también su lenguaje ya no siempre estaba muy bien, entonces me enseñó cómo aplicar ciertas pruebas para que yo la acompañara, ¿no? Que él, o sea, yo movía los papeles, yo ponía ujú, la disposición, yo hacía las anotaciones según lo que él me decía, para ayudarle un poquito en esta parte. Y era de selección de personal, me acuerdo muy bien, que ujú, era más como de, ayúdame a llenar esta parte, ponle este tipo de cosas, o prepárale el material previo. ujú. Entonces yo me acuerdo que las pruebas psicológicas a veces ya me las aprendía y ya las aplicaba yo para mí mismo, que pues realmente ni me interesaba lo que dijera, nada más me gustaba el proceso Mm. de aplicarlas. Sí, o sea, fue algo Ajá, se que, fue dando realmente. exacto, sí, desde Sí, muy chiquito te gustó el sí, tema sí, sí, sí. y pues le seguiste. Ajá, y aparte también te digo, las discusiones o las pláticas, ya cuando llegué a crecer un poquito más, sí era muy asociado a todo eso, sí era Ujú. muy, muy asociado a la psicología. Ahora, actualmente, ¿dónde estás laborando o qué haces? Ay, güey, pues estoy tratando de sobrevivir. No, no es cierto. Yo trabajo ahorita en un centro que se llama Quiroprácticamente. Ahí Ujú. síganos en Facebook. Les ponemos el link Ajá, abajo. sí. Este es un consultorio que pusimos entre unos colegas quiroprácticos y yo. Ujú, Yo ya tenía mi consultorio de forma particular. Mis colegas quiroprácticos pues también ya son bastante reconocidos y ellos ya lo tenían también por su propia cuenta. ujú, Y decidimos formarlo porque uno de ellos, Víctor Joshua, viene a vivir acá a Tepic. ujú, Y pues básicamente es en lo que trabajo y es a lo que me dedico y es de donde vivo, digámoslo así. ujú, Sí, ha sido un proceso bastante pesadito en un inicio porque antes yo trabajaba en la universidad y daba consultas, mm, pero pues obviamente una buena parte de mis ingresos eran las clases porque ujú. pues había muchas horas y todo esto. Sí. Pero llegó el punto de la pandemia donde también empezaron a exigir muchas cosas, a dar menos cosas, a exigir más como el tema de mm, digámoslo así, como ser un verdadero profesional cuando realmente no te trataban como un verdadero profesional. Mm, Más aparte que los alumnos me empezaron a decepcionar muchísimo la actitud que tenían ante el estudio, no hacia ujú, mis clases, al estudio en general. ujú. Y llegó un punto donde dije, sabes que ya no quiero dar clases, quiero descansar de dar clases porque es muy frustrante estar planteando una situación de un libro que dejaste de leer hace un mes y que no he leído 10 páginas. Entonces, Sí, y ujú, fíjate, a mí cuando me dicen, Deberías de meterte de maestro de inglés". ujú, Y un tiempo lo intenté, no lo vuelvo a hacer, jamás en mi vida, sí, pero, y compruebo lo que yo decía. ajá, O sea, con que me toque un alumno como yo, trueno. sí, O sea, te sí entiendo pasa, las perfectamente pagas. lo que dices. Sí, o sea, de que te, te, te cansas o no te cansas, pero pues dices, ¿a qué vengo si no me están tomando en cuenta? Sí, Y fíjate, en la universidad es un poco más, lo siento que sería un poco más difícil porque pues ya van pues dirigidos, ¿no? están ahí porque ellos quisieron, o sea, nadie No les dijo. siempre, ¿eh? No siempre. En realidad, yo lo que me di cuenta, gran Ujú, parte de los alumnos que entran a la universidad es porque le quieren dar un título a sus papás. ajá. Ajá, mm, pues Bueno, es la opción menos mala, ajá. digámoslo así. Bueno, sí. En lo personal nada más conozco 3 4 casos así. Mm, Igual y tú sea sí, diferente contigo, ¿verdad? sí, digo, no puedo hablar por todas las carreras, pero en psicología gran parte entraba por eso. Ah, okey, okey, Sí, okey. no todos, pero sí Sí. una parte muy importante. Y O escalafón porque mi trabajo, si tengo el título, me van a pagar poquito más. no, Y les valía totalmente la carrera, ellos no, nomás querían el papel. el papel, sí. Sí, No, okey, okey. Sí, te digo, y te entiendo completamente ese de que, sí. ya no quiero ser maestro, y estás en quiroprácticamente ahorita, Ujú. ponle que alguien de aquí te quiera buscar, ¿cuándo te pueden encontrar ahí? Me pueden encontrar en Quiroprácticamente, ahí es con citas, o al número 311-117-3636, Ujú. ahí por si quieren agendar cita. Este, y pues en Facebook, realmente ahí es donde estamos tratando de poner videos de información para que entiendan un poquito más el tema de qué se trata la psicología, la psicoterapia, un poquito como para romper este mito de la psicología o la psicoterapia es para ir a llorar o nada más para ir a desahogarte Ujú. o solo es para las personas que están mal o locas o, Mm.
o para quien tiene problemas ultra serios, en realidad, Sí, ¿no? porque, o sea, hace 10 años, cuando estaba en la universidad, un maestro me dijo, oye, te quiero mandar al psicólogo. Ujú. Chinga, pues ni que estuviera loco, profe. Yo Sí, no ocupo eso. Eso es para gente loca. Yo vulgarmente en aquella, es para gente débil, yo no ocupo. ajá, Y nunca fui. Dice, no, pues si no quieres, no te voy a mandar a huevo, ¿verdad? ujú. Nunca fui, pero conforme fui creciendo, fui madurando, me voy dando cuenta de que no necesariamente vas porque estás loco. No, no, de hecho no. No, y es que hay ciertas cosas que uno ve de cierta manera y si no buscas ayuda, Ujú. nunca vas a cambiar de verlo así. Sí, porque estás acostumbrado a una sola forma de hacerlo. Y si pides consejos de los amigos, pues quieras o no, los amigos muy difícilmente te van a dar la contra Ujú. y si te la dan, hasta uno se enoja a veces. No, este güey ni es mi Sí, compa. sí, sí, sí. Pero ya cuando recibes ayuda de un profesional, ahora sí que le estás pagando a este cuate porque Sí, te ayuda y dices, ay, cabrón, pues si me está diciendo es por algo, ¿no? sí, Y exactamente. cambia la cosa. Ahora, ¿tú qué dirías que es la parte más difícil Ujú. de ser psicólogo? Ah, uf, sí, yo creo que sí me agarras de bajada con esa pregunta, ¿eh? La parte más difícil, ok, O lo que menos te gusta de ser psicólogo, vaya. no, es que sí me gusta muchas cosas de ser psicólogo. Te lo voy a, me quedo con lo de la parte más difícil. Dos cosas. Por ejemplo, la parte más difícil de atender pacientes, Ujú, que de psicoterapia, por así decirlo, o de la modificación de comportamiento. Yo creo que la parte más difícil es desarrollar la suficiente experiencia previa, tanto personal como profesional, ujú, para entender que cuando estás con alguien como paciente o cliente, en realidad no es tu visión la que se impone sobre la de tu consultante, ¿no? ujú, Sino que en realidad es de verdad es un diálogo, es un acuerdo donde es como yo con mi experiencia profesional, mi conocimiento profesional, trato de plantearte situaciones, ideas o algún tipo de ejercicio que sé que es más probable que te sirva a ti para que te enfrentes a tus problemas de manera más eficaz, ¿sí? ujú, Entonces, digo que es la parte más difícil porque, digámoslo así, yo lo he visto en muchos colegas, y sobre todo novatos, obviamente, que traen muy marcada esta frase de es que los pacientes están mal y luego no entienden y luego, o sea, los tratan como si fuera más como de este consultante que viene, no agarra el rollo de que las cosas no son así, ¿no? ujú, Y eso desde mi punto de vista es que tú estás imponiendo tu visión sobre el paciente y realmente no creo que estemos en ese tipo de situaciones. ujú. Y creo que es lo más difícil eso, el entender que sí, eres profesional, pero que seas profesional no significa que tienes la verdad del mundo, ¿no? Exacto, Y yo he sí. conocido muchas personas con más experiencia y más novatos Ujú, que casi ellos se ven a sí mismos como gurús y ellos tienen una respuesta para todo, ¿no? mm, Y yo creo que eso, el no elevarte, decir, yo esto lo puedo manejar así y ve que esta es la verdadera forma. ujú, Y la otra parte, fuera del tema de consulta, el del ser psicólogo, creo que tiene mucho que ver con a qué te quieres dedicar con la psicología, porque no todos nos dedicamos a atender pacientes. ujú, Y eso es algo que en México creo que no está muy bien sembrado. O sea, estudiantes que entran a psicología piensan que solo es atender pacientes. Y lo más grave, muchas veces estudiantes que salen de psicología piensan que solamente es atender pacientes. ujú, Y no, en realidad hay toda una rama muy distinta. Yo le llamo que es como una tercera adolescencia o segunda adolescencia, ujú, porque eliges tu carrera y es una crisis, ¿no? Y ya que termina psicología y ahora que me dedico de todas las opciones, ¿cuál es la que a mí me gusta seguir? ujú, Y creo que eso es diferente. En ese punto yo creo que sí es diferente a otras carreras, porque por ejemplo, si estudias medicina, pues no importa a cuál te dediques, estás estudiando medicina, estás ujú. ejerciendo medicina. Sí. Pero en cambio en psicología hay ramas de la psicología que francamente parecen más marketing o parecen más recursos humanos o Ujú, a veces nada más es registrar datos. ujú, Entonces, no todas las ramas de psicología son hablar con alguien, pues. ujú. Ahora, ¿cómo le recomendarías a la gente
determinar si su psicólogo es bueno? O sea, Ok, ¿cómo deciden ellos de que no ir con este ajá, y ir con este? O sea, ok. ¿en qué consiste eso? Vaya. Ok, mira, déjame, te cambio un poquito la respuesta. Primero, sí me gustaría que, y acá veo la cámara, sí me gustaría como aclarar algo. Cuando te ofrecen psicoterapia, sí me gustaría que entiendan que no todas las personas que ofrecen psicoterapia son psicólogos o psicólogas. Hay Ujú, muchas personas que en realidad nada más estudiaron preparatoria o estudiaron contaduría, derecho, lo que tú quieras, y tomaron un curso de 6 meses o un año de psicoterapia y ya se dicen psicoterapeutas. ujú, Eso es muy peligroso en realidad porque son personas que no tienen los fundamentos del comportamiento humano y yo lo decía por ahí en un video, chequenlo en que prácticamente, o sea, un psicólogo se entrena no nada más en escuchar personas, o sea, realmente llevas anatomía, neuroanatomía, neurofisiología, o sea, llevas ramas muy asociadas a medicina que no te convierten en médico, ujú, pero que sí te ayudan a entender realmente que el problema que está viviendo la persona no es nada más un tema emocional, sino ujú, que puede haber muchos factores. Entonces, cuando tú tienes un psicoterapeuta que no es psicólogo, eso ya yo no lo recomendaría. ujú, ¿Por qué? Porque vuelvo al tema de los gurús. Probablemente te va a estar vendiendo esta idea de que su tipo de terapia soluciona todos los problemas, ¿no? O sea, ujú. yo me he topado casos donde tengo cáncer, es porque estás deprimido. El cáncer es que porque ya estás cansado de ser así, tal cual, cansado de ser. Ajá. Tengo, no sé, me lesioné la rodilla izquierda. Es que tienes un problema con tu mamá. O sea, suena ridículo, pero yo me he Sí. encontrado este tipo de prácticas. Entonces, primero, un psicoterapeuta idealmente tiene que ser psicólogo. Desgraciadamente, no hay leyes. Pues sí hay mecanismos, pero no se llevan a cabo Ujú, que regulen las prácticas psicoterapéuticas, ¿sí? ujú. Entonces, primero, tiene que ser psicólogo. Segundo, que tenga cédula profesional, que esté titulado, Sí, ¿sí? sí, sí. Tercero, que tenga una especialidad en algo, ¿no? Ya sea una maestría, una especialidad en lo que dice que tiene que hacer, ¿no? Sea una terapia de pareja o terapia infantil, lo que sea, que sí te lo pueda demostrar, ya sea por cursos o por un estudio de especialidad o maestría, pero que sí digas, que se está preparando en este punto. Otra forma que yo les diría, y esto no es tanto si son buenos o malos psicoterapeutas, es cuando el psicólogo te obliga a creer cosas que tú no quieres creer, eso ya es una señal de alarma. Un ejemplo, no, creer en ángeles. Si tú no crees en ángeles, el psicólogo no tendría por qué andarte diciendo es que los ángeles existen y vienen contigo y te están tocando y te sanan, ¿no? Eso más bien es una creencia religiosa disfrazada de psicoterapia y disfrazada de psicología. Ahora te pregunto, si ponle, yo soy bien católico de Ujú, corazón y voy contigo, claro. y tú ves que en mi creencia se están impidiendo que resolucione el problema, que Ujú, solucione el problema, sí, co- ¿qué haces tú ahí? ok. Porque a tanto como dices de que no pueden obligarte a creer, Sí, no. me imagino que no pueden obligarte a A no creer, descreer. exactamente. Ajá. Sí, sí, es que mira, para empezar, esa es la situación. Y créeme que eso es bien frecuente, donde las creencias de un culto religioso específico, Ujú, este, dictan que veas las cosas de cierta manera. Un ujú, ejemplo muy frecuente, la muerte vista como dolor. ujú. O sea, no es una obligación, pero hay en ciertas células de ciertas religiones donde es visto como algo doloroso, ¿no? Sí. Entonces, tal cual lo que haces realmente, o sea, como terapeuta, no es decirle, no, es que no es como dice tu religión, ni pasa eso, porque ni siquiera entramos en ese tema, sino más bien buscamos, vuelvo al punto de las estrategias, sabemos que es un problema que tiene que desahogarse, sabemos que es un problema que también tiene que enfrentarse de una manera un poquito más activa. Ujú, Un ejemplo, si yo veo que la persona se está encerrando, pues busco la manera para que encuentre la motivación para salir, ¿no? Y si en eso su motivación es ir a los, no sé, a los grupos de apoyo religioso, pues adelante, que vaya, ¿no? sí, o sea, que mientras les Ajá, funcione. sí, sí, sí. Y eso sí, en el punto de las creencias que a lo mejor yo veo que sí están perjudicando, ahí muchas veces se lleva a cabo una serie de preguntas para que la persona se cuestione y llegue a una conclusión que esta quede más satisfecha y que diga, ok, yo lo entiendo de esta manera. Ujú, O sea, no es que tú impongas una idea y es que las cosas son así y no son así. Siempre les digo esta cuestión, realmente, o sea, hay de psicólogos a psicólogos, ¿no? Pero personalmente, no está prohibido hablar de religión, ujú, pero sí no tienes que decirle, tú estás mal por creer en eso,
o tú estás bien por creer como yo en la Ujú. misma religión, en el mismo tipo de cuestiones. No, en realidad, digámoslo así, me centro más como psicólogo en los comportamientos que se tienen que modificar, en las actitudes como se tienen que modificar y las creencias, pues ahora sí llevarlas a un punto de cuestionamiento donde la persona pues llegue a una conclusión que le sea más razonable y más conciliadora, por así Mm. decirlo. Sí, entonces, yo sé que te estoy como dando la vuelta de qué, pero es que es muy No, complicado no, 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 o explicar sea, en ese hasta eso punto. lo estás explicando Sí, muy bien, sí. sí, pero Ahora sí, como dicen, lo estás diciendo en cristiano. te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si llega un paciente y es que me siento culpable porque mi mamá se murió y yo le dije, ojalá que te murieras porque nos peleamos antes Ujú, y se murió en un accidente y me siento culpable porque sé que me está viendo desde el cielo ujú. y yo me voy al infierno por esto. Entonces ahí viene un punto donde yo no le voy a decir si existe el cielo o el infierno porque yo no sé realmente, ¿no? O sea, Sí. y tampoco tengo el derecho de decirle a esta persona si existe o no existe, pero Ujú, sí le puedo decir, ok, oye, tú te sientes culpable porque le dijiste eso a tu mamá. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué le dijiste eso? ujú, Probablemente porque estaba enojada, ¿no? Ok, y si tú estabas enojada, entonces tenías derecho a expresarte, sí o no. Sí, ok, ahora, ¿te arrepientes de la manera en la que te expresaste? Claro, ok. Entonces, ¿de qué manera te expresarías hoy en día sobre lo que sentiste hacia tu mamá? No, pues que no, que ojalá que te mueras, sino quisiera que no te metieras en mi vida y que me dejaras en paz con mis decisiones. Ok, repítelo en voz alta, tal, esta cuestión. Ok, ¿cómo te sientes en esa parte? Pues es diferente. Viene en otra cuestión, ok, parte de la culpa y parte del dolor es que sientes que tu mamá te está viendo y que te está juzgando en esta parte. sí. Tú conociste a tu mamá, yo no. ¿Tu mamá realmente te vería así? Muchas veces responden no. Mm, Entonces, ¿qué diría tu mamá sobre la situación que estás viviendo? Que me tranquilice, que no pasa nada, que me entiende. Ok, esa es tu mamá realmente, porque tú la conoces. O ujú, sea, no estamos inventándonos nada. sí. Sí, ok. Entonces, ¿qué tienes que asimilar tú? Que soy persona, que estaba enojada, que yo no sabía lo que iba a pasar, que no soy causante de ese tipo de cuestiones, que tenía derecho a expresarme, pero que la forma en la que lo hice, ahora me arrepiento. Ok, Mm, sobre el arrepentimiento, la próxima vez que te enojes, ¿qué vas a hacer? No, pues primero escribirlo, ¿no? Y si lo escribo, lo reformulo para ya no arrepentirme de lo que voy a hacer. O sea, tengo más control sobre mis propias acciones en un futuro. ujú. Y si te fijas, yo no estoy tocando ahí el tema de si el cielo existe o no existe, si tienes culpa o no tienes culpa, si Dios te va a castigar o no te va a castigar, porque eso no es algo que yo sepa, o sea, Sí, sí. realmente no. O sea, tú te estás enfocando en el sentimiento de ella de que se Se- siente el... Sentimiento y acciones, Sí, sentimiento y acciones. sí. Es que el tema de la psicología es muy, 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 muy complejo, la Sí, verdad. Y ahora sí que el propósito de mi podcast es de que la gente lo vea y diga, no, pues chin, yo pasé por algo similar o estoy pasando por algo similar, pero lo que dijo Arnulfo me está ayudando, me ojalá. va a pegar. Oye, A final de cuentas, podcast terapia. de eso se trata esto, de que la gente tome algo de mis Sí, invitados sí. y lo aplique en su vida. Lo bueno, vaya. Ujú. Igual, si hay alguien que, pues, recuerden, no tienes que estar loco y No, no hay ningún problema con ir al psicólogo. Si alguien necesita hablar con un psicólogo, pues aquí está claro, el claro. licenciado. Y es más, díganle que lo vieron en el podcast para Sí, que y ahí sepa. reciben sus descuentos. Ahí está la oferta, ¿va? Ándale. Para que no tengan pretexto. Este, pues, un consejo que le Ujú. puedas dar a la gente en general, Ajá, que tú sobre, dirías, chin, ojalá alguien me lo hubiera dado a mí. uy, así en general. Uf, otra vez me agarras de bajada. No sé, O sea, en realmente no cuestión sé. laboral, Ajá, personal, amorosa, de trabajo, o sea, cualquier ok. consejo que tú digas, chin, si yo hubiera Ajá. sabido eso antes, me Ahí hubiera te va. ayudado. Y no es algo que no me hayan dicho, sino algo que no tomé. Y por Ujú, eso yo creo que es importante como que, bueno, si alguien lo escucha y ya se lo han dicho, tómenlo.
creen en que tú puedes levantar tu propio proyecto. Sí, Exacto. sí, porque realmente, o sea, es algo que siempre escuché de, oye, tienes habilidades, tienes esto, Ujú, y no es tanto por un tema de inseguridad personal, profesional, parte sí, a lo mejor, sino por la comodidad de que muchas veces te amarras a relaciones laborales realmente denigrantes. ujú. Pero pues por lo menos hay un ingreso ahí que ves tangible, ¿no? Eso es muy humano en realidad. O sea, tengo Sí, esto, ¿cómo voy a soltarlo para agarrar otra cosa? Hay situaciones, pero sí les diría, cree en tu proyecto. O sea, realmente cree que tú puedes levantarlo. sí. Es bien difícil. Sí, Pero, dime. pero eso es lo chido, realmente si sí lo estás haciendo, si sí es tu proyecto, si sí lo estás haciendo con ganas, si sí lo estás haciendo con amor, es difícil, pero es bien satisfactorio, ¿sí? La verdad que sí. Ajá, eso es como en general. Y la otra, que eso no me lo han dicho, pero creo que sí sería importante, aprende a escuchar a las personas. O Ujú, sea, ya sea que te ofenda, ya sea que no te guste lo que escuchas, ya sea que no lo entiendes para nada. Creo que siempre podemos encontrar algo bien interesante y bien nutritivo de quien está frente a nosotros, ujú. aunque nos esté rayando la madre. Sí, 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 siempre hay que verle lo positivo a las sí. cosas, aunque a veces es muy No, difícil, sí. pero por algo Lo pasa. nutritivo. Exacto. En vez de lo positivo, Ándale, lo nutritivo. ándale, sí. Bueno, con esos dos consejos vamos a terminar este capítulo. Muchas gracias por A acompañarnos, ti, Arnulfo. Fue un muchas placer gracias. platicar contigo y que le platicaras a la gente un poco de ti y de la psicología para que le entiendan un poquito más. Vaya, Sí. Ahí si tienen este, dudas que las pongan también. sí, Se igual si vale. tienen alguna pregunta, lo pueden poner en los comentarios o con confianza voy a poner el link de Sí, sus redes sociales y le pueden mandar mensaje directamente a él si no quieren que la gente se dé cuenta, ¿va? sí, claro. Sí, ahí nos pueden seguir como quiroprácticamente o mi página personal que es psicólogo Arnulfo Lucachini. Perfecto. Bueno, muchas gracias Arnulfo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos pueden seguir en nuestro canal de Facebook Chabotón TPC o directamente en nuestro canal de YouTube en vivo y en directo con el compa Chava. No olviden dejar su like, seguir el canal y activar las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos.